La mayor parte de nosotros, en nuestras clases de historia de la escuela, nos enseñaron cómo se pobló el continente americano. Personalmente, me presentaron una gran cantidad de hipótesis y teorías acerca de cómo se logró este hecho. Pero me enseñaron que, probablemente la más realista, era la que hablaba del poblamiento americano mediante el estrecho de Bering. Aquella nos planteaba que un grupo de humanos cazadores-recolectores provenientes de Siberia, aprovechando las bajas temperaturas de la época y la necesidad de cazar animales para comer, accidentalmente cruzó a través de un puente de hielo hacia la actual Alaska, para posteriormente conquistar el nuevo continente. De haber ocurrido aquellos hechos, fue hace aproximadamente 13.500 años antes de Cristo, una vez la geografía permitiera el paso. El principal argumento de esta teoría es la llamada cultura Clovis, un pueblo establecido en el norte de América que se dedicaba a cazar mamuts y que dejó como vestigio una serie de puntas de flechas que, al ser datadas mediante el carbono 14, dio como resultado una fecha entre el 11.250 y el 10.600 a.C. Fuera de esto, los demás argumentos de esta teoría se basan en la falta de pruebas concluyentes de presencia humana en América anterior a las ya mencionadas fechas. Durante mucho tiempo, la ya mencionada teoría sirvió como consenso entre los diversos científicos, el llamado consenso Clovis. A pesar de que durante el siglo XX comenzaron a descubrirse sitios arqueológicos supuestamente anteriores a la cultura Clovis, como Tlapacoya en México o Pedra Furada en Brasil, ninguno de ellos logró presentar pruebas concretas que desplazaran las evidencias de la ya mencionada teoría. Sin embargo, durante la década de los 70, en el sector de Monteverde, al sur de Chile, los pobladores de la zona empezaron a encontrar una serie de huesos de animales que ellos no identificaron. Emocionados por aquel descubrimiento, un grupo de arqueólogos liderados por el estadounidense Tom Dealey fueron a excavar y analizar la zona. Ya en 1977 encontraron vestigios que cambiarían para siempre la manera de entender el poblamiento de América. Dealey y su equipo encontraron restos de un campamento de cazadores semisedentarios. Entre los objetos se encuentran elementos de caza, restos de vivienda, trozos de carne y cuero animal, fragmentos de cordeles, una serie de plantas medicinales y alimentos, marcas de fogata e incluso una huella. Todo esto en dos yacimientos arqueológicos que presenta el lugar. A través de estas pruebas, Dealey pudo afirmar que el grupo de colonizadores estaba formado por aproximadamente 30 personas, que tenían un grado de organización bastante elevado, siendo capaces de dividir sus tareas y generar una economía organizada. Sin embargo, el punto de inflexión en esta historia viene con la datación mediante el carbono 14 que se le hicieron a los distintos vestigios ya mencionados. Los objetos analizados arrojaron una datación de 14.500 años antes de Cristo aproximadamente, cifras que en 1997 fueron confirmadas por un equipo internacional de científicos y años más tarde vueltas a confirmar por la revista Science. Ya teniendo estos datos fiables, el consenso Clovis fue puesto seriamente en cuestión y pasó a ser una teoría más del resto. Finalmente, en 2013, el mismo Dealey hizo otro análisis de radiocarbono a nuevos vestigios del yacimiento, datándolos en 18.500 años antes de Cristo, aunque estas no han sido totalmente verificadas por otros estudios científicos. Pero la historia no termina aquí, pues paralelamente a 100 kilómetros de distancia, otro grupo de científicos chilenos investigaba un antiguo sitio arqueológico en el sector de Pilauco, Osorno, donde en 2007 encontraron una serie de restos humanos, entre ellos huesos, dientes, pelo y heces, que al ser datados arrojaron una edad de 12.500 años antes de Cristo. Pero por si eso fuera poco, en 2011 se encontró una huella humana datada en 15.600 años antes de Cristo, igual o incluso más antigua que los vestigios confirmados de Monteverde, confirmando de esta manera que el sitio arqueológico de Monteverde no es un lugar aislado. Como ya se pueden imaginar, teniendo todos estos datos reales y comprobables, surge la siguiente pregunta: ¿cuál es la relevancia y las consecuencias de este descubrimiento? Esta pregunta se puede abarcar en tres aspectos. Primero, ¿cuál fue la ruta utilizada para llegar a América? Segundo, ¿en qué año realmente se pobló el continente americano? Y tercero, ¿qué ocurrió con los pueblos que habitaron en Monteverde?
Respecto de la ruta utilizada, se han planteado una gran cantidad de hipótesis, aunque todas ellas comparten el hecho de que las condiciones climatológicas de la época facilitaron el traspaso de personas desde el viejo continente hacia América. Se ha planteado, por ejemplo, que los descubridores del nuevo continente conocían la navegación, afirmación basada en el descubrimiento de barcazas en sitios como Japón, las Polinesias y Australia, datadas entre 40.000 y 25.000 años antes de Cristo, y que, según esta hipótesis, partiendo desde Siberia, los primeros habitantes cruzaron hacia Alaska, pero para posteriormente navegar en rumbo sur buscando tierras más cálidas, hasta así llegar a Sudamérica. Otra hipótesis plantea que durante la glaciación también se formaron puentes de hielo en el hemisferio sur, específicamente entre la actual Nueva Zelanda y Australia con el país de Chile, generando la posibilidad de que los aborígenes de Oceanía cruzaran al nuevo continente, hipótesis que además es avalada por algunos estudios genéticos y culturales que relacionan a los aborígenes sudamericanos con los pueblos polinesios, e incluso hay quienes plantean que todos estos sucesos ocurrieron simultáneamente. Sin embargo, aunque existe una gran variedad de hipótesis respecto de las rutas, los años siguen siendo un total misterio, pues como mencioné al principio del video, hay muchos más lugares en América que reclaman ser aún más antiguos, y aunque estos no tengan el mismo nivel de reconocimiento científico que tiene Monteverde, estos no se pueden descartar, tema que incluso da para hablar en futuros videos. Aunque creo que lo más importante es saber que los pueblos de la Patagonia, como los yaganes o los zonas, pueden ser descendientes directos de los primeros colonizadores del continente, elevando aún más su importancia en un contexto histórico internacional. ¿Y tú, qué crees al respecto? ¿Crees que el poblamiento americano comenzó por Sudamérica? ¿O fue un proceso que involucró a distintos grupos, en distintos sectores, pero en épocas similares? Espero tu opinión y nos vemos en un próximo video.